Bueno, a ver, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión. Hay muchos que son hipertensos y que les van a interesar algunos consejos, y hay otros que quizás todavía no lo saben, ¿no? Así que vamos a ver cómo detectamos si lo somos o no. Le damos la bienvenida a la doctora Judith Silverman. Muchísimas gracias por estar acá. Ella es médica cardióloga y además es presidenta de la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial. Bueno, voy a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Cómo detecto si soy o no soy hipertensa? Primero, para detectar si sos una hipertensa hay que tomarse la presión. Entonces, a partir de ahí, tenemos que evaluar las cifras. Todos aquellos que tienen la presión arterial por arriba de 14,9 o 140/90, estamos hablando de hipertensión arterial. De manera sostenida, es decir, si uno tiene esas cifras a lo largo del tiempo, no es con un solo registro, por arriba de 14,9, somos hipertensos, sino eso es la alerta para ir, consultar y ver y confirmar si tiene o no hipertensión. ¿Con qué síntomas me puedo dar cuenta que tengo que ir a controlarme la presión? Digo, por ahí me pasa algo que yo me puedo dar cuenta en casa y prestar atención y decir, me tengo que ir a tomar la presión e ir a ver al médico. Es que lamentablemente te digo que no tiene síntomas. La hipertensión arterial es una enfermedad que puedes no sentir absolutamente nada y estar teniendo las cifras de presión elevadas, con lo cual la única forma de conocer cuánto es tu presión arterial es tomándotela, midiéndote la presión arterial. ¿Hay una edad adecuada para empezar a tomárselo o no? No, desde los niños y adolescencia hay que comenzar, hay que saber las cifras de presión arterial que tienen todas las edades. Por eso los pediatras también deben tomar la presión arterial. ¿Qué pasa si me voy a tomar la presión y me da alta finalmente? ¿Qué, me asusto? ¿Es muy peligroso? ¿Es poco peligroso? ¿Cómo tengo que accionar a partir de ahí? Bueno, una vez que tenés un registro de presión arterial elevada, tenés que corroborarlo y en principio consultar al médico como para que te haga un diagnóstico si sos o no hipertenso. Y en el caso que seas hipertenso, lo que va a hacer es comenzar a tratarte, ya sea con todo lo que son las medidas no farmacológicas, cambios de hábitos de vida, y en el caso que requieras un tratamiento, te van a dar la medicación adecuada y te van a ver qué otros factores de riesgo o qué otras situaciones acompañan a esta enfermedad como la hipertensión arterial. Una de las primeras cosas que te dicen es, sos hipertenso, no comas sal, ¿no? No comas con sal, eso es verdad. Bueno, eso es uno de los cambios que uno debe hacer porque los argentinos consumimos alto contenido de sodio. La Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que consumir 6 gramos de sodio por día y los argentinos consumimos 12 gramos. Y entonces uno dice, no le agrego sal a la comida, y eso no es suficiente porque hay un montón de alimentos que tienen alto contenido de sodio, como los panificados, las facturas, las galletitas, los embutidos, los enlatados, que llamamos sal oculta porque no la vemos y tenemos un alto contenido de sodio. Ese es un paso, que es la dieta, ¿no? Que a veces es muy difícil de adherir. Sí. Porque uno dice, no le siento gusto a nada y le pone sal, ¿no? Pero no, hay sales modificadas. Eso iba a preguntar, las sales, hay ¿hay una sal que se puede consumir? Hay sales que son modificadas, que utilizan con potasio muchas veces, y esas son sales que tienen prácticamente algunas son modificadas totalmente y no tienen nada de sodio. Y también hay que ver que no tengan ninguna enfermedad que lo impida el consumo de potasio, ¿no? ¿Qué trucos o qué consejos podemos tener para el que dice, mira, yo estoy tratando de seguir la dieta, trato de cuidarme con la sal, pero me cuesta, sobre todo cuando voy a comer afuera, cuando tengo que ir a comer a la casa de unos amigos, cuando tengo una fiesta? ¿Qué se puede hacer ahí para tratar de controlar esto? Bueno, hoy en día hay allá y en varios restaurantes y bar hay un menú de bajo contenido de sodio y eso es importante. Y uno tiene que saber cuáles son los alimentos que tienen esta proporción de sodio como para poder decir, bueno, como limitado esto no lo consumo y bueno. Nos sentamos en el restaurante, por ejemplo, y llega la panera. Lo primero que te llega es la panera. Y eso es lo primero que uno no tiene que comer, salvo que el restaurante tenga
pan con bajo contenido de sodio. De hecho, una de las cosas que se trabajó ya hace años con el Ministerio de Salud es bajar el contenido de sodio en los alimentos, y entre ellos, con los primeros que fue a hablar, fue con las panificadoras y todo eso para bajarle el sodio a algo que comemos a diario y en Sí. alta proporción, ¿no? Los panificados. Pizza y empanadas para los fines de semana, ¿qué pasa con eso? Y claro, y si las haces, las podés hacer vos en tu casa y Las entonces compradas no. no, porque tienen alto contenido de sodio. Ahora, yo quiero preguntar esto, ¿no? Digo, ¿se puede prevenir a través de la alimentación o uno ya está genéticamente condicionado a ser hipertenso? La alimentación influye, pero no es todo. ¿Ya? Porque si ya tenés, la hipertensión tiene un alto componente genético, pero no es el único, ¿no? Y entonces, si tenemos un alto componente genético de padres o abuelos, uno tiene que hacer prevención, desde la alimentación, desde la actividad física, para evitar lo que es la obesidad, ¿no es cierto? Porque la hipertensión no viene sola, viene generalmente, puede estar acompañada de otras enfermedades, ¿no? Puedes tener colesterol elevado, puedes tener la glucemia elevada, y todo eso, sedentarismo, obesidad, y eso hace que aumente las cifras de presión arterial, todos los otros factores de riesgo. Déjame preguntar una cosita más, ¿no? Las consecuencias, porque de repente te diagnostican hipertensión y no haces nada para cuidarte. ¿Qué me puede pasar? Y justamente sufrir las consecuencias que decís. El tener hipertensión puede hacer que una persona tenga un infarto, tenga una insuficiencia cardíaca, tenga un accidente cerebrovascular, tenga una enfermedad renal. Es decir que el tener las cifras de presión arterial elevadas lo que hace es dañar lo que llamamos órganos blancos, como el corazón, el riñón, el cerebro, y entonces ahí tenemos las consecuencias de la enfermedad. Bueno, ya escuchaste Es a la grave, doctora, si no te cuidas. Prestar atención, controlarse la presión y, por supuesto, ir al médico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con...